sino que era, sino que era un místico impresionante. Por eso interesante también las oraciones que él explicitó a lo largo de su vida están muy unidas a la experiencia mística que él tuvo de Dios. Más que un esfuerzo intelectual de él durante la vida, Santo Tomás de Aquino hay que resaltarlo por la vida mística. Bueno, y nos vamos a este texto. Ya ustedes lo van acompañando ahí, lo tienen todos en manos o lo imprimieron o lo tienen en la tablet, en el iPad, en el celular. Bueno, esto retoma algunos elementos de nuestra clase anterior y nos conecta con lo que vamos a ver en esta clase, que es muy interesante. Vamos preparando pues las posibilidades intelectuales. Dice el texto entonces, el intelecto humano puede conocer la existencia de Dios acercándose a Él a través de un camino que tiene como punto de partida el mundo creado y que posee dos itinerarios, las criaturas materiales y la persona humana. Entonces, miren qué interesante esas dos perspectivas o dos posibilidades que Dios nos presenta para dos itinerarios. Yo, por ejemplo, puedo decir, voy a viajar a Roma, pero tengo dos itinerarios para ir a Roma. Una haciendo escala en Holanda y la otra haciendo escala en España. Son dos itinerarios, pero el punto de llegada es el mismo. El punto de partida y el punto de llegada es el mismo, pero el itinerario es diferente. ¿Cuáles son esos dos itinerarios? Las criaturas materiales y la persona humana. Claro, nosotros, como persona humana, superamos a las criaturas en su conjunto en general. Aunque este camino haya sido desarrollado especialmente por autores cristianos, oído, claro, en la era cristiana está desarrollado de una manera más profunda. Pero los itinerarios, esos dos caminos, esas dos rutas, que partiendo de la naturaleza y de las actividades del espíritu humano llevan hasta Dios, han sido expuestos y recorridos por muchos filósofos y pensadores de diversas épocas y culturas. Entonces, estos itinerarios, estos caminos que hay del conocimiento de Dios a partir del cosmos, de las criaturas, porque en las criaturas yo veo un reflejo de Dios, me doy cuenta que es un pequeño espejo. Cada espejo es muy particular. El espejo león es particular, el espejo mar es particular, el espejo sol es particular. Me reflejan algo de Dios, conozco algo de Dios a través de ellos. Pero no es solamente un esfuerzo que hemos hecho los cristianos, que ha hecho la teología o la filosofía cristiana, sino que ya los antiguos también se preguntaban eso, de que cómo suceden las cosas y de dónde viene el orden del cual goza la naturaleza. Las vías hacia la existencia de Dios también se llaman pruebas. Miren que nos vamos acercando al tema de hoy, esas pruebas de la existencia de Dios. Esos itinerarios, o sea, esas posibilidades que nos da la persona humana y las criaturas en general se convierten en dos caminos. Pero esos caminos en el fondo son pruebas que nos ayudan a nosotros a acercarnos a esa realidad suprema y evidente que se llama Dios. Ahora bien, las vías hacia la existencia de Dios también se llaman pruebas, no en el sentido que la ciencia matemática o natural da este término, sino en cuanto a argumentos filosóficos convergentes y convincentes, o sea, que son plausibles, es posible conocerlos con la razón. Eso es cuando es convincente. Y no solamente es lógico, sino que es evidente. Algo es convincente. Para mí es convincente que estoy en un piso 17 porque subí 16 para llegar al 17. Es evidente. Tomé un camino, utilicé un itinerario, un instrumento, una máquina y llegué al piso 17. Para mí es convincente, eso no, o sea, es evidente. Ahora, en cuanto a argumentos filosóficos, el sujeto comprende con mayor o menor profundidad dependiendo de su formación específica. Eso nos lo dice el catecismo. Yo voy entonces a comprender la presencia de Dios y la presencia o la evidencia de esa imagen de Dios, esas pruebas con respecto a la existencia de Dios en la creación, yo las voy a entender en mayor o menor grado de acuerdo a las posibilidades que yo tengo. Eso es lógico. O que tengo estudios o no tengo estudios, o tengo una mayor capacidad de inteligencia o menos. Que las pruebas de la existencia de Dios no puedan entenderse en el mismo sentido que las pruebas utilizadas por las ciencias experimentales, se deduce con claridad de que el hecho de que Dios no es objeto de nuestro conocimiento empírico. Miren, les explico esto. Si yo voy a coger este vaso de agua, ¿todos están viendo el vaso de agua? Creo que sí, sí. Si yo voy a coger este vaso de agua y a través
de un experimento, yo voy a tener pruebas de que esto existe, aquí estoy probando que hay un contenedor material sólido que tiene asociado un sonido que depende de sus cualidades materiales. Es un vaso. Es transparente, claro, no hay un color definido en su material, deja atravesar la luz. Y adentro hay un líquido. Y en función del gusto y de la experiencia, porque si yo le doy esto a alguien que nunca probó agua, cuando lo toma no va a saber que es agua. Entonces, yo hice a través de un conocimiento empírico, sensible, o porque lo metí en un laboratorio y lo analicé, esto me dice es agua y es un vaso. Pero a Dios no podemos estudiarlo de esa manera. Dios se sale de las consideraciones científicas en cuanto la ciencia es considerada en muchos ambientes, porque la ciencia se termina reduciendo a lo que puede probarse en el laboratorio. No, 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 la teología es una ciencia y la teología no la podemos probar en un laboratorio. Entonces la teología y la filosofía da elementos que completan lo que el laboratorio o muestra de una manera imperfecta o nos deja una evidencia a medio término y otra cosa, lo que completa la teología y la filosofía, porque es a partir de un ejercicio intelectual, muy bien, pero el cual está asociado también la revelación y la fe. Entonces, esa idea de Dios es mucho más completa. ¿Listo? Ahora, cada vía, ahora vamos a ver las vías, esto es la introducción, cada vía hacia la existencia de Dios alcanza solamente un aspecto concreto o una dimensión de esa realidad absoluta que es Dios, el del específico contexto filosófico en el cual la vida se desarrolla. Por ejemplo, vamos a ver aquí algunos según el catecismo, en el numeral 32, miren lo que nos dice el catecismo. Partiendo del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede llegar a conocer a Dios como origen y fin del universo. Y en eso vamos a entrar más adelante. Cuando nos demos cuenta que no es solamente la observación, sino la explicación de dónde vienen todas esas cosas que existen y que percibimos con los sentidos, vamos a empezar a darnos cuenta de que hay una criatura que estuvo en un inicio. Bueno, sí, el hombre estuvo desde un inicio, muy bien. Pero antes de esa primera criatura que nosotros podemos llegar a imaginar o de la cual nos da noción la historia, nos vamos a encontrar con un punto de partida de todas las criaturas. Eso, por ejemplo, la ciencia hoy por hoy lo llama el principio de singularidad. Ese primer momento en que las cosas fueron creadas. Y la ciencia hoy en día nos habla de eso. Es impresionante, pero los grandes avances científicos que han tenido los diferentes países y los diferentes científicos en las diferentes áreas y ciencias del saber han llegado a la conclusión. Hoy en día, científico que se respete sabe que el universo no es eterno, no es infinito, pues tiene límites y tuvo un origen. Si tuvo un origen, eso nos remonta a explicar el universo a partir de un creador, algo o alguien que existió antes del mismo universo material y creado que pueden percibir nuestros sentidos. Esto termina siendo un pequeño resumen de lo que son las vías del conocimiento de Dios que las vamos a conocer ahorita mucho más rápido. Aquí va con el mismo tema, ustedes lo van a leer ya después, pero aquí adelante, aquí por ejemplo, miren esto qué interesante lo que me dice este párrafo, yo lo voy a dejar señalado, ustedes lo tienen también ahí, dice aquí, el conocimiento de Dios es también accesible al sentido común. El sentido común es una de las posibilidades que tiene cada uno de los seres humanos. El sentido común. ¿Por qué es común? Porque es popular, porque es vulgar. Vulgo viene de pueblo. Lo debería de tener todo el mundo. En un principio lo tiene todo el mundo, pero empieza a deformarse a partir del bombardeo que recibimos frecuente y constantemente en el mundo en el que vivimos. Pero el sentido común, que esto parecería evidente, el sentido común va asociado a la evidencia. El sentido común me dice que si yo tengo calor y me tomo algo frío, voy a calmar la sed y me voy a sentir mejor. Claro, listo. El sentido común me dice que si hay una nube negra, cuando yo salga es posible que vaya a llover. Son asuntos que están muy relacionados como con la sensibilidad de la naturaleza humana. Ahora bien,
Repito, miren esto. El conocimiento de Dios es también accesible al sentido común, es decir, al pensamiento filosófico espontáneo. Es un pensamiento filosófico, es una manera de raciocinar filosóficamente que ustedes y yo tenemos sin haber estudiado filosofía propiamente. Así funciona el intelecto, así funciona la razón. Ahora, todo ser humano tiene ese mismo ejercicio de la razón, así es que aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, aprendemos a distinguir el día de la noche, etc. Eso entonces funciona en el sentido común, que hoy en día es el menos común de los sentidos, como un resultado de la experiencia que tenemos cada uno en nuestra existencia. Por ejemplo, miren esto qué bonito. La maravilla ante la belleza y el orden de la naturaleza. ¡Wow! ¿Cómo voy yo a acreditar que todo esto que existe, que yo contemplo, va a ser fruto de la casualidad? No tiene sentido. La gratitud por el don gratuito de la vida, cada que uno se levanta en la mañana, cada que ve de nacer un ser humano, inclusive voy más allá, cada vez que nosotros vemos morir una persona, consideramos el valor de la vida, porque sabemos que esa persona ya terminó de vivir y está llamado a una vida eterna. Entonces, el valor de la vida, la seriedad de la muerte, todo eso se parte de ese raciocinio lógico que uno hace a partir de qué, de la experiencia, sentido común. Este tipo de conocimiento también es importante para captar a qué sujeto se refieren las pruebas filosóficas de la existencia de Dios. Entonces, cuando yo escucho las pruebas de la existencia de Dios, las vamos a ver ahorita, yo las voy a remitir inmediatamente a quién? A Dios, porque eso me lo dice el sentido común. No hay razón de que yo le vaya o que le vaya a dar la categoría de origen de todas las cosas al Sol, a la Luna, a Marte, a una fuerza misteriosa que vive en el universo, en el espacio sideral. No tiene sentido. Entonces, este raciocinio que hace Santo Tomás de Aquino de las vías del conocimiento de Dios es en función del sentido común, de lo más fundamental que nosotros tenemos aquí, en nuestra experiencia intelectual o filosófica. Santo Tomás, por ejemplo, termina sus 5 vías, son 5 las vías del conocimiento, termina sus 5 vías uniéndolas con la afirmación. Y esto es a lo que todos llaman Dios. Ustedes van a ver, son impecables. También cuando uno las ve, inclusive se las presenta a alguien que no tiene fe, la persona va a decir, tiene que decir, hay un ser superior. Algunos podrán decir una energía, eso ya depende de ese sentido común que yo tengo, del sensum fidei también, porque por el hecho de ser bautizados, tenemos la capacidad de hacer ese raciocinio, llegar hasta ahí, hay algo o alguien que le dio origen a todas las cosas. Listo. Esto entonces nosotros lo vamos a relacionar inmediatamente con qué? Con lo que está presente dentro de la revelación y de las Sagradas Escrituras. Y esto es a lo que todos llaman Dios. Ahí tenemos entonces el testimonio de la Sagrada Escritura. En el libro de la sabiduría está ahí un texto, 13:1-9, Romanos, Pablo le escribe a los Romanos en el capítulo 1, versículo 18. En los Hechos de los Apóstoles, aquí aparece en latín, por eso aparece act, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 22. Y además de esto, lo que está en la Sagrada Escritura lo alimenta y lo enriquece también todo lo que está en el magisterio de la iglesia. O sea, magisterio viene de enseñanza. Todo lo que la iglesia ha venido enseñando desde el siglo primero, los apóstoles, la era subapostólica, los padres de la iglesia, etcétera, etcétera, todo el desarrollo de la teología. Así entonces nos confirma, por un lado, la revelación, la Sagrada Escritura, por otro lado, el magisterio de la iglesia, porque la iglesia enseña, la iglesia es magistra, magister, madre y maestra. La iglesia nos dice que el intelecto, esta capacidad que yo tengo de conocer las cosas, el intelecto humano puede llegar hasta el conocimiento de la existencia del Dios creador partiendo de las criaturas. Eso nos lo confirma el Catecismo de San Juan Pablo II, numerales 36, 37 y 38. O sea, el hombre tiene capacidad con el ejercicio, el movimiento, si lo quieren así, al ejercitar su intelecto, es capaz de llegar al conocimiento de Dios a partir de dónde? De las criaturas. De las criaturas se va a Dios. Del efecto se va a la causa. Y cada que vamos a una causa de un efecto, vamos así, efecto, causa. Esta causa termina siendo un efecto de esta causa y así, hasta que llegamos a una primera causa de todas las cosas, o motor inmóvil o causa causal. Lo vamos a ver ahorita con detalle. Al mismo tiempo, ya sea la escritura, sea el magisterio, advierten, además de todo esto, que el pecado y las malas disposiciones morales
pueden hacer más difícil este reconocimiento. Entonces, aquí arriba hablábamos de sentido común. Lo que pasa es que este sentido común se deforma normalmente. Se puede volver más agudo ese sentido común a partir de la inocencia. Conservarnos en la pureza intelectual, física, espiritual, la pureza en todas sus dimensiones. Conservar la pureza nos permite que ese sentido común se acrisole, se enriquezca, se embelleza y se vuelva más fuerte. Pero si nos unimos al pecado y al mal, nos dejamos llevar por las malas inclinaciones, ese sentido común empieza a, por las malas disposiciones morales, puede ser más difícil que reconozcamos a Dios y que podamos llegar a la existencia de ese Dios creador partiendo de la Escritura. Entonces, esto es lo importante dentro de la reflexión que realiza Santo Tomás de Aquino. Es posible a través del intelecto llegar a la existencia del Dios creador, justificarla partiendo desde las criaturas. Desde ahí, nos vamos para allá. Bueno, aula número 3. A ver, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Estamos bien? Creo que sí, ¿no? Así es. Yo voy a hacer esto más grande. Por acá. Ahí. Ahí. ¿Están viendo todos pantallas? Sí, aquí estoy confirmando. Nos vamos para... Allá, ay, perdón. Nos habíamos quedado por aquí, ¿cierto? Yo se había dado una pinceladita del padre George Lemaitre, pero solamente para crear expectativa y para pasar después a Santo Tomás de Aquino. Este hombre se hace famoso en la década de los años 20. El padre George Lemaitre, el padre de la teoría del Big Bang, la gran explosión, fue soldado, después sacerdote, se formó en astrofísica y llegó a lo más alto de la ciencia en la primera mitad del siglo XX. Rompió con todos los cánones establecidos. Él salió y estableció una tesis muy interesante. Él decía que el universo se estaba expandiendo y que este universo, ¿ustedes me están escuchando bien o será que, hermano, se escucha bien mi voz o es mejor que me ponga este aparatico que es un... Yo escucho bien. Sí, Se lo, sí, no necesito ponerme, es que es tan incómodo este aparato. se escucha bien. Está bien. Listo. Bueno, entonces este hombre establece una tesis muy interesante. La tesis del padre George Lemaitre tiene que ver con, yo voy a buscar si tengo por acá cómo hacerles una figura, pero creo que no tengo por aquí. No, yo estoy en mi oficina en la universidad, no tengo por acá, pero bueno, les cuento. Eh, como me están viendo ahí, la tesis del padre George Lemaitre es que el mundo se está expandiendo, el mundo no, el universo se está expandiendo. Y este universo nació a partir de una gran explosión y en ese primer momento, esto que existió en un primer momento, o sea, en el primer momento de la creación, cuando Dios tiene ese primer ejercicio, pongámoslo así entre comillas, el primer ejercicio de esa voluntad divina y amorosa para de la nada sacar el universo o hacer florecer el universo a partir de la nada con su poder creador. Ese primer momento, él dice, lo llama de átomo primitivo. Miren que esto es una tesis totalmente científica. Él no se está fundamentando aquí en la Sagrada Escritura. No, no, no. Pero lo interesante es que después esto va a coincidir con lo que la Sagrada Escritura siempre dijo. Habló de la creación del universo. El universo tiene un principio. Él lo llama átomo primitivo. Después, esto se va a llamar principio de singularidad. O sea, el primer momento en que todo estaba en un diminuto punto. Se calcula que podría pensarse en el tamaño de la cabeza de un alfiler. Estaba todo lo que existe hoy en día. En semilla. Con la acción creadora de Dios, eso empieza a expandirse. A medida que viene una expansión, viene una serie de sucesos internos de ese primer punto, una serie de sucesos internos que permiten la formación de los planetas, las estrellas, etcétera, y todo se va organizando dentro del universo. El universo empieza a expandirse, o acuérdense de lo siguiente, comienza a expandirse el universo en el primer momento en que el tiempo existe, porque Dios dijo, hágase el tiempo, y el tiempo existió. Eso hay que tenerlo muy claro, siempre bajo la acción creadora de Dios. Entonces empieza a crecer. Esa es la tesis del padre George Lemaitre.
Por aquel entonces, la mayoría de científicos y especialmente los físicos pensaba que el universo era estático y eterno, o sea, siempre fue y siempre será. El padre George Lemaitre dijo, no, tuvo un inicio y va a tener también un fin. Tesis confirmada de la Sagrada Escritura. Principio y fin para el universo, porque no es eterno. Ahora bien, llega entonces a romper el esquema este padre, Georges Lemaitre, y dice que era expandible, o sea, el mundo estaba expandiendo, es algo así como un globo. Yo voy soplando el globo, y si aquí en esta superficie del globo está, por ejemplo, la Tierra y el Sol, esto se está expandiendo. Se está expandiendo la distancia inclusive entre los mismos planetas. Es muy interesante, se está expandiendo todo el universo. ¡Wow! Ahora, contemporáneo de Albert Einstein, miren ustedes ahí la última parte, los compañeros de disciplina, o sea, físicos o astrofísicos como él, pero por el hecho de ser sacerdote y llevar sotana, tampoco le dieron mucha tregua con el bombardeo que le hacían, las críticas, las burlas, inclusive el mismo Albert Einstein, después de escuchar su propuesta sobre el origen del universo y la expansión, llegó a decir, miren, abajo lo puse en rojo, ofensivamente. Albert Einstein, de origen judío, no practicante de la religión judía, pero declarado teísta, o sea, por lo menos creía en Dios. Decía al respecto del padre George Lemaitre, tus cálculos son correctos, pero tu comprensión de la física es abominable, o sea, es absurda, una burla para el padre George Lemaitre. Y el padre George Lemaitre ya se movía en medio del círculo científico. Bueno, este hombre no acreditó, después el tiempo le daría la razón al padre George Lemaitre porque muchos premios Nobel que estudiaron el fenómeno que había sido expuesto por el padre George Lemaitre sobre la expansión del universo, o sea, que había partido de un primer punto, ese átomo primitivo o ese principio de singularidad creado por Dios, en el principio todas las cosas, eso era rastreable a partir de qué? De la observación del universo. Y eso lo vamos a ver después con detalle. Muy pronto entonces la física iba a sufrir un cataclismo que acabaría inclinando la balanza al lado de quién? Del padre George Lemaitre. Esto normalmente no nos lo cuentan a nosotros en el colegio. Esto normalmente eh, no aparece en los círculos científicos, pero es irreprochable y es irrefutable que hoy por hoy en un 99% dentro del ámbito de la ciencia, especialmente la física, la astrofísica, la física cuántica, acreditan que esta tesis del padre George Lemaitre es la más acertada con respecto a la explicación del universo. Eso es muy interesante. Ahora, seguimos por acá. Aquí está el padre George Lemaitre, en el centro, obviamente, sacerdote belga, Albert Einstein a la izquierda y Robert Millikan a la izquierda. Este Robert Millikan, director del Instituto Tecnológico de California. Ahí recientemente había dado una conferencia el padre George Lemaitre. Este sacerdote entonces en 1927 publica un artículo en los análisis de la Sociedad Científica de Bruselas, él siendo belga, obviamente lo publicó ahí, una revista pues de alta talla científica, y en esa revisaba entonces algo que tenía que ver mucho con Albert Einstein, la teoría general de la relatividad. No vamos a entrar en detalle, pero en el fondo algunas ecuaciones ya expuestas por Albert Einstein fue las que le sirvieron al padre George Lemaitre para demostrar lo que él había establecido con respecto a la expansión del universo, porque tuvo un inicio y va a tener un fin. Y encontró que no solo el universo se estaba expandiendo, sino que también se había expandido, se originó en un momento finito y en el tiempo, o sea, el tiempo y el tiempo, espacio y materia comenzaron a existir en un primer momento. Eso es muy interesante porque le da una fuerza al relato del Génesis impresionante, que los días no han sido 6 días, sino que hablamos de alrededor de 14.000 millones de años, es otra cosa diferente, porque la connotación o la lectura que hay que hacer de los días en la Sagrada Escritura, especialmente con respecto al Génesis, pues es muy diferente a la que nosotros hacemos hoy contando las 24 horas de un día común. Entonces, en 1929 sucede algo muy interesante. Fueron los cálculos de Einstein los que fueron criticados a raíz de las observaciones sistemáticas de otras galaxias. Entonces, muy interesante porque se devolvió la pelota. Lo que se estaba investigando con respecto a las galaxias negó o tiró por el piso las teorías de Albert Einstein y por el contrario lo que hizo fue impulsar las tesis y la propuesta del padre Georges Lemaitre.
Ahí viene pues los resultados del astrónomo estadounidense Edwin Hubble con respecto a todo lo que tiene que ver con la observación del universo y la comprobación de la tesis del padre Georges Lemaitre. Bueno, seguimos por acá y aquí nos vamos un poco de historia para que tengamos el contexto más amplio de lo que significa este gran descubrimiento del padre Georges Lemaitre, que va a terminar siendo una línea de trabajo después de que veamos las 5 vías del conocimiento de Dios. Un poco de historia entonces, nos encontramos con este personaje en la historia de la iglesia, San Anselmo, monje del siglo XI, o sea, del año 1000 y tanto. Él trató de explicar en ese siglo XI la existencia de Dios utilizando la razón. Entonces, siempre el hombre haciendo un esfuerzo interesante porque dentro de la teología y dentro de la iglesia no se imponen las verdades, se explican y se dejan en evidencia. Y esto sí fue muy interesante, este trabajo que hizo San Anselmo, porque para San Anselmo, en la idea que tenemos de Dios, miren lo que dice ahí está implicada una conciencia de su necesidad. O sea, cuando yo pienso en Dios, el asunto de Dios como ser necesario es evidente dentro del raciocinio, del ejercicio intelectual que yo hago para pensar en Dios. Inclusive el hecho de negar a Dios, cuando alguien niega a Dios, en el fondo ya está dando un argumento a favor de Dios, porque yo tengo la posibilidad de pensar en Dios. Lo más perfecto para esa posibilidad es que exista. Si Dios tiene todas las perfecciones, una de las perfecciones del ser es la existencia. Por lo tanto, si Dios existe, si Dios puede ser una posibilidad para yo pensarlo, o sea, yo puedo pensar en Dios, yo tengo la capacidad de pensar en un ser superior necesario. De ahí viene entonces unida una verdad que es impresionante, que es la verdad de la existencia de Dios. Si yo tengo la posibilidad de pensar en Él, la posibilidad de la existencia va asociada a esa posibilidad de yo pensar en Dios. ¿Sí me entienden? Que yo pueda pensar significa que Él existe. Y si Dios es infinito, una de las características que Dios debe de tener como dentro de sus atributos es el hecho de la existencia, que es fundamental, ¿no? Si hay algo fundamental en las criaturas que es existir, pues mucho más en alguien que no es criatura, sino que es el creador de todas las cosas, tiene que existir. Claro, ese es el principio de todas las cosas. Bueno, entonces, mientras algunas entidades imaginarias, dice San Anselmo, como los unicornios, podemos pensarlas como no existentes. Alguien, por ejemplo, en algún momento le hablaba a Santo Tomás de Aquino, que cómo juzgar la existencia, eh, por ejemplo, de esos seres que establecían algunas creencias antiguas. Piensen ustedes en esos seres mitológicos que eran mitad hombre, mitad todo, mitad animal, mitad hombre. ¿Cómo pensar que esos seres tienen alma? Es posible que existan, es como pensar en los extraterrestres hoy en día. Bueno, para saber si existen, primero tengo que tener una experiencia de la existencia. Y con Dios, yo como no puedo analizarlo en un laboratorio, pero puedo tener una experiencia de Dios, ahora lo vamos a ver con las pruebas de la existencia de Dios, es mucho más evidente para mis sentidos que pensar en la posibilidad de un unicornio. Nunca nadie lo ha visto, nunca nadie ha tenido la experiencia del unicornio. ¿Cómo empezar a hacer un ejercicio intelectual en función de los unicornios? Pierde el sentido. Eso como pensar en otro tipo de criaturas imaginarias. Aquí es diferente, porque estamos hablando de Dios y Dios ha tenido, el hombre más bien ha tenido una experiencia de la existencia de Dios. Bueno, eh, dice entonces aquí al respecto de Dios, de no a Dios, aquí está, miren ustedes ven la flecha, a ver si están viendo si están viendo la flecha. A Dios hemos de concebirlo como existente, porque Dios alberga dentro de sí todas las virtudes posibles, incluida la existencia. Cuando nosotros hablamos de Dios, pensamos en Dios con unas características, y todas las características que Dios tiene son infinitas, está bien, pero debe de tenerlas todas. La principal, la existencia. Entonces, cuando yo pienso en Dios, la característica principal de Dios es que existe. O sea, va asociado a mi pensamiento sobre Dios. Eso es, digamos, un ejercicio más filosófico e intelectual. Se acerca a lo que quiso hacer o lo que realizó Santo Tomás de Aquino,
pero mucho más profundo, el ejercicio de Santo Tomás de Aquino. Nos encontramos con este gran personaje. Tiene una cantidad de textos impresionantes, de estudios, de lucubraciones, de oraciones, de meditaciones, de homilías, ¿no? León XIII se refiere a él como el patrono de todas las escuelas y universidades. Pío XI lo va a designar como el más santo entre los sabios y el más sabio entre los santos. Miren qué bonito el juego de palabras ahí. San Juan Pablo II lo va a llamar como el modelo incomparable de investigador cristiano y de relación dialogal, de conversación con el pensamiento de su tiempo. Fue el ejercicio que hizo Santo Tomás, conversar con la gente de su tiempo. Pío XI lo va a llamar guía principal en el estudio de las disciplinas superiores, filosofía, teología, oratoria. Juan Pablo II le da el título de doctor de la humanidad y maestro de pensamientos. ¿Qué significa eso entre la iglesia? Y da una categoría impresionante a Santo Tomás de Aquino. Inclusive en la Edad Media, cuando no tenían la Sagrada Escritura cerca para realizar un juicio, inclusive para hacer un negocio, las personas colocaban la mano sobre la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, sobre el texto. La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, uno de los textos más espectaculares que tiene la teología, fue escrita por Santo Tomás de Aquino para principiantes en teología y es una riqueza impresionante. La escribió alrededor de los 40 años de edad. Después San Pablo VI va a llamar a Santo Tomás de Aquino como el doctor común de la iglesia, una lumbrera de la iglesia y el mundo. Y Benedicto XVI, de feliz memoria, con su carisma de filósofo y de teólogo, refiriéndose a Santo Tomás de Aquino, ofrece un valioso modelo de armonía entre razón y fe. ¿Se acuerdan lo que habíamos comentado la otra vez? Ese documento de San Juan Pablo II, Fides et Ratio. Dimensiones del espíritu humano, la fe y la razón. Dimensiones del espíritu humano que se realizan plenamente en el encuentro y en el diálogo entre sí. La fe se realiza plenamente cuando se une con la razón, esas dos dimensiones del espíritu humano, para darle una explicación al hombre de las cosas. Aquí está Santo Tomás de Aquino. Miren que está predicando a obispos, a cardenales. Abajo están rezando Santo Tomás de Aquino. Es un cuadro muy bonito y muy explícito de lo que significa la grandeza de Santo Tomás de Aquino. Arriba, si ven ustedes quién está con Dios Padre. No, con San Pablo, perdón. Arriba a la derecha está San Pablo porque tiene la espada en la mano, que fue el instrumento de su martirio. Está al lado de Santo Domingo de Guzmán, quien tiene en sus manos a su vez un lirio, que es símbolo de la pureza. Al otro lado está nuestro Señor Jesucristo con la Santísima Virgen y al fondo está el Espíritu Santo. Bueno, las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, entonces, doctor de la iglesia, ya con todos los títulos que le han dado los papas, solo en el último siglo, yo hablé solamente del siglo XX y XXI. Santo Tomás de Aquino, doctor de la iglesia, un autor sumamente influyente, no solo para la filosofía, para la teología. Teología y filosofía estaban unidas estrechamente, especialmente en la Edad Media. Y todas las ciencias en general, porque cuando uno lee la Suma Teológica se va a encontrar con él reflexiones, en él hasta con reflexiones al respecto de la medicina. De sus obras más importantes, como les decía ahora, la Suma Teológica es obligada para todo aquel que quiera acercarse al conocimiento de Dios. ¿Cuál es la mejor manera de entender la Suma Teológica? Es leer la Suma Teológica. No, muy interesante, pero es que eso debe ser un tratado, un estudio muy pesado. ¿Yo cómo hago? ¿A quién leo para entender Santo Tomás de Aquino? La mejor manera de entender a Santo Tomás de Aquino es leer a Santo Tomás de Aquino. Es que el lenguaje es impecable. Además, le ayuda a uno a estructurar el pensamiento en función de una ciencia que es supremamente superior, magnánima en medio de todas las ciencias, la teología. Dice entonces, podemos llegar al conocimiento de Dios de muchas maneras. Todas responden tanto a nuestra capacidad racional de conocer la existencia de Dios, por un lado, como a la benevolente de bondad, a la benevolente revelación que Dios hace de sí mismo, ante lo cual responde la fe. Dios se revela y respondemos con la fe. La fe es la respuesta amorosa a Dios. Listo. Ahora, con esa capacidad racional que tenemos todos nosotros, unos más, otros menos, tenemos unas posibilidades de conocer a Dios. Y entonces, ¿qué nos dice él? La existencia de Dios no pertenece necesariamente a la fe. Esto es muy importante. A esta verdad
puede acceder el hombre mediante su razón. O sea, una persona no bautizada, no creyente, que nunca conoció la iglesia, nunca se acercó a la Sagrada Escritura, a partir de un ejercicio intelectual, puede llegar al conocimiento de Dios. Obvio, y eso también es sentido común, puede con un pagano, una persona que es eso, que no conoció la iglesia ni nunca recibió un sacramento. ¿Puede conocer a Dios? Seguramente puede conocer a Dios a través de las criaturas y con un ejercicio intelectual. Pero para conocer a Dios de una manera más perfecta, más amplia y más profunda, es necesario que la revelación, el magisterio y la tradición. Esto tiene que quedar muy claro, porque no es que cualquiera puede conocer a Dios de una manera más o menos semejante. No, no, no. Por excelencia, el conocimiento de Dios está dentro de la Iglesia Católica, porque dentro de la Iglesia Católica, la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, oído, el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia es el mejor contexto en el cual conocemos, comprendemos y amamos a Dios. Importante. Por este motivo, entonces, hablando del Concilio Vaticano I, que convocado por el Beato Pío IX, el Concilio Vaticano II entonces definió contra el fideísmo, oído, que solo la fe, por un lado, y por el otro, que no es posible, porque agnosticismo no es posible por la razón. Los unos que solamente por la fe se conoce a Dios y los otros que por la razón no es posible conocer a Dios. Definió contra esos dos errores de la época la posibilidad universal de conocer a Dios por medio de la razón natural. De aquí que esta verdad sea enumerada entre los preámbulos de la fe. Yo me estoy preparando en la fe, o me estoy preparando, por ejemplo, ya como adulto, me estoy preparando para recibir el sacramento del bautismo. Estos ejercicios intelectuales del conocimiento de Dios me ayudan a mí a prepararme. Mire que preámbulo viene de el lugar donde uno camina antes de llegar a preambulatorio, un lugar donde uno camina antes de llegar, es como un salón, un corredor. Ese preámbulo para la fe es el ejercicio de la razón natural. La formación catequética me ayuda a mí para que después la fe venga, la gracia de Dios, y me permita un conocimiento de Dios más profundo. De todos modos, como no todos los hombres llegan a este conocimiento por su razón, porque las posibilidades o las capacidades de cada uno son diferentes, y sobre todo a causa de la debilidad del pecado original, fruto del pecado original, porque nuestra inteligencia se debilitó por el pecado original, por el pecado y por el pecado actual, o sea, el que yo cometo en el tiempo actual y presente, el pecado va también opacando y debilitando la posibilidad racional. Entonces hay una necesidad moral de que esta verdad, la existencia de Dios, sea revelada por Dios. ¿Para qué? Para que así todos los hombres puedan llegar al conocimiento de Dios sin mezcla de error. Entonces ahí entra la iglesia como madre y maestra. Por eso quien no está bautizado y está fuera de la iglesia difícilmente conoce a Dios y difícilmente sabe por dónde caminar rumbo al encuentro con Dios. Porque solo la razón no basta. Es necesaria la gracia de Dios. Primer elemento. Bueno, no sé si hasta ahí. A ver, yo voy a poner por acá. Hasta la cámara prendida. Cuéntenme. ¿Alguna pregunta? Bien. A ver, yo veo las cámaras encendidas, a ver quién está todavía despierto. No es quién se durmió, sino quién está todavía despierto. Ah, Penélope tiene pregunta. Adelante, Penélope. Con la dispensa de nuestros coordinadores aquí del curso, pero yo creo que para que no perdamos el hilo es bueno hacer las preguntas y que las preguntas entonces vayan, vamos, solamente dos preguntas, vayan bien conectadas al tema que estamos tratando, no nos adelantemos y al final igualmente, fuera de la grabación, vamos a hacer también un espacio para preguntas. Adelante, Penélope. Le quería preguntar, nos ha mencionado ahorita que el pecado debilita y opaca la razón o la Sí. moral. La razón. Y también el La, senso moral. El senso moral, porque ¿qué pasa? El hombre no actúa sin una explicación racional. Si tú actúas en contra de la razón, estás loca. Discúlpame que haga eso. Cierto, es una locura. Si tú haces algo, si tú tomas una decisión, si tu voluntad se mueve contraria a la razón, ¿qué sucede contigo? Estás realizando un acto de locura. Se enloqueció. Camilo se enloqueció porque no está actuando en función de qué? De la razón. Y él viene un pensamiento muy interesante. Cuando el hombre adhiere al mal y al pecado, está cometiendo una locura, porque el pecado es irracional.
Miren qué interesante. La virtud es congruente, convincente y se alinea ¿con qué? Con la razón. Porque la razón me dice a mí que la mejor manera de vivir y de alcanzar la felicidad es practicando la virtud. Y eso no es un discurso eclesiástico, o sea, no es una imposición de la iglesia, es una realidad que el hombre puede tener, es una realidad que el hombre puede tener a partir de la experiencia de los pueblos. Quien vive bien y es feliz es porque es fiel a su ley natural. En el fondo, ¿qué? Es virtuoso. Entonces, cuando el hombre no es virtuoso y actúa en contra de la razón se va perjudicando, porque esos actos viciosos o pecaminosos que tú realizas empiezan por contagiar y por degradar, ¿qué? La inteligencia. Entonces, el hombre tiene que justificar sus actos con la inteligencia. Cuando yo justifico los actos viciosos, malos y pecaminosos con mi inteligencia, estoy creando, ¿qué? Una doctrina. Y esa doctrina termina siendo contraria ¿a qué? A la doctrina católica, porque la doctrina católica es estructurada en función de ¿qué? De lo que la razón dicta en función de la verdadera felicidad del hombre. La verdadera felicidad del hombre está en el orden creado, en mantener el orden creado. Mantener el orden creado dentro de todo lo que Dios nos regaló, inclusive la posibilidad de yo ejercer mi voluntad y hacerlo de la mejor de las maneras, o sea, escoger el bien, porque recuerden esta definición de libertad. La libertad es el don que Dios da a los hombres para elegir el bien. O sea, el mejor uso de la libertad es hacer el bien. Entonces, cuando yo no hago buen uso de la libertad, o sea, mi voluntad está errada y hace lo que no debe y lo que es contrario a Dios, eso es un proceso ilógico. Mi inteligencia se vicia, se vuelve obtusa, se opaca y se degrada. ¿Está bien, Penélope? Listo. ¿Alguien más iba a decir algo por ahí? Entonces, otra cosa muy interesante, cuando un hombre, una mujer es inocente y practica la virtud, es más fácil leer la existencia de Dios en las criaturas. Por eso entonces un San Francisco de Asís se encantaba con el hermano Sol y la hermana Luna, porque siendo inocente, su inteligencia le mostraba que el hermano Sol y la hermana Luna son criaturas de Dios. Se le facilitaba el ver a Dios y comprender a Dios a partir de qué? De las criaturas. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre es vicioso, se entrega al mal, cuando ve las criaturas, adora a las criaturas. Y no va por medio de las criaturas a Dios. ¿Sí ven cómo el proceso es diferente? Cuando la persona no es inocente y no adhiere a la verdad y a la virtud. La pregunta de quién fue primero aquí, Isabel o aquí me aparece, aquí yo me perdí en todas estas manitos. Puede abrir el micro el hermano Salvador. Listo, gracias. Ay, buenas noches. Es que mi cuenta está a nombre de mi marido, no sé cómo moverle, pero soy nena. Buenas noches. Bueno, mi pregunta va antes, es que como no podemos preguntar antes, mi pregunta es, el padre George Lemaitre, Lemaitre. ajá, él descubre, o bueno, dice que él pone el origen del universo, Del universo. ajá, él lo hizo por revelación, o sea, no por revelación. Por pura experimentación, por observación del universo. Pues sí, pero se basó finalmente en las escrituras. O sea, él como sacerdote sí estaba basándolo por Dios, ¿no? De alguna manera, siendo el sacerdote, sí quería llegar a eso, ¿no? No, claro, antes que nada un hombre con fe, un hombre con fe. Pero lo interesante de él fue que él partió de las observaciones, de la praxis, de la experimentación, de la observación del universo, él partió para darle una explicación al universo. Y se encuentra que esas observaciones que él hace coinciden con la Sagrada Escritura. O sea, el universo es creado, el universo no es infinito, porque los antiguos pensaban y le daban la categoría al universo de eterno y de infinito. Y las observaciones del padre Georges Lemaitre le dieron la vuelta a todo ese pensamiento científico. No, no, el universo ni es infinito ni es eterno, porque tuvo un principio y va a tener un final. Ah, usted dice eso porque tiene fe. Un momentico, no es solo porque está en la escritura. Además, la escritura no es un libro científico. Pero cuando yo voy y observo las estrellas y el universo, me doy cuenta que hay unas ondas que se están alejando, que es el rastro de una explosión, más o menos como cuando yo dejo caer
una gotica de agua en un balde o en un tanque, se han visto que se forman unos circulitos como unas ondas. Ese mismo rastro de esa primera explosión está todavía evidente en el universo. ¿Qué fue lo que hizo el padre Jos Lemaitre? Leer esas ondas y mostrar que existen y se escuchan inclusive. Se ven y se escuchan. Eso es un rastro de esa primera explosión que es fruto ¿de qué? Del origen de todas las cosas. Y en esa primera explosión, la tesis va más allá. No solo se originan las cosas visibles, sino también el tiempo y el espacio. Eso ya entra en un nivel y una categoría impresionante. Pero lo hace él porque es un hombre con fe y sabe que si no está así de evidente en la escritura termina dando una noción de lo que es esa tesis ya sustentada científicamente, porque primero el papel de la escritura no es ese. El papel de la escritura no es explicarnos a nosotros el origen y la existencia y las probabilidades de, o las potencias más bien del Sol y de la Luna. No, la Biblia está en otro contexto mucho más profundo, que es el contexto espiritual. ¿Está bien? Ah, ok, muchísimas gracias. Listo. Entonces nos vamos a las vías y las otras preguntas quedan para más adelante. Vamos con la primera vía. Están viendo ahí mi pantalla. La primera vía, miren esta taza, qué representativa esta taza que está aquí. La primera vía del conocimiento de Dios según Santo Tomás de Aquino es el movimiento. Hay una realidad que es evidente para todos nosotros y es la vía del movimiento. La realidad del cambio o del movimiento. Las cosas cambian, nosotros cambiamos, envejecemos, nos ejercitamos, estamos aquí y después allá. Exige entonces ese movimiento de las cosas, exige necesariamente la existencia de un primer motor inmóvil. Si yo me muevo es porque en algún momento yo tuve un origen. ¿Dónde? En el vientre de mi madre, en el vientre de su madre, y así sucesivamente nos vamos hasta que llegamos a un primer ser humano. Pensemos en Adán y Eva como el primer hombre y la primera mujer que fueron puestas por Dios aquí, en este mundo creado. Excelente. Antes de ellos, ¿qué había? Alguien los puso aquí, alguien los originó. Ese principio del motor inmóvil, oído, me habla a mí de finitud, porque es imposible que las cosas se estén moviendo o se hayan movido de la misma infinitamente. Se movió porque hubo una causa. Este se movió porque tuvo una causa. Este se movió porque hasta el infinito no podríamos llegar en función de causas. Por lógica, por sentido común, tiene que haber una primera causa del movimiento de todas las cosas. Este café que está en la pantalla, ¿de dónde sale este café? De alguien que toma en un cultivo un fruto, lo seca, lo muele, lo calienta, calienta con agua, al calentarse con agua produce esta mezcla maravillosa y puedo beber el café. Para que exista esto, alguien tuvo que haber plantado la mata de café. Alguien tuvo que haber plantado la semilla. Esa semilla a su vez la recogió de otro árbol, pero no podemos pensar en un árbol que dio la semilla, una semilla que dio el árbol, en un árbol que dio la semilla que dio el árbol, y nos quedamos en el infinito hasta que llegamos a la... No, no nos podemos... Tiene que haber un primer momento en que existió algo que le dio origen a todas las cosas. Eso se explica con respecto a un café. Se explica con respecto al movimiento de una pelota. Yo dejo caer una pelota. La pelota cae porque yo la solté porque yo la traje en algún momento. Cuando la traje, hice un ejercicio volitivo, mi fuerza, mi voluntad se ejercitó. Y así sucesivamente, siempre a partir de algo que hay detrás de. Siempre el efecto tiene una causa, pero no puede ser infinita. Tiene que haber un momento en que hablamos de este primer motor inmóvil. Entonces, la primera vía es esa, la del movimiento. Cualquier movimiento de las cosas que yo voy y analizo tuvo un inicio. Eso de que, por ejemplo, ¿qué fue el primero, el huevo o la gallina? Tiene que haber un inicio. No puede ser cíclico por todo el infinito, por todo el tiempo, por toda la eternidad. No, no, no. Hay un inicio. Y esto está sustentado inclusive por el mismo Aristóteles, que nada que ver con la Iglesia Católica, ni mucho menos siglo IV, siglo V antes de Cristo. Entonces, la primera vía, el movimiento. Una primera idea de lo que significa ir hasta el principio de todas las cosas. Y después, más adelante, nos vamos a encontrar con la segunda vía. Miren la imagen, que es muy diciente. Aquí canalizan el agua de un río, de una fuente, de un nacimiento,
y la ponen en un molino. Si la primera fue el movimiento, la segunda es la vía de las causas eficientes. Y está muy relacionada la una con la otra. Cuando yo les hablaba de la pelota cayó en el lugar tal porque yo la lancé. Yo fui la causa eficiente para que esa pelota pudiera llegar. Entonces no solo es el movimiento de las cosas, no solo es el movimiento de la pelota, sino quién produce el movimiento de la pelota. Entonces ahora no es el movimiento, sino que es la causa. ¿Quién causó el movimiento de la pelota? ¿Quién causó el movimiento del agua? Cuando yo voy y pienso en el agua nació allá, no, en lo alto de una montaña. Un deshielo, muy bien. ¿Por qué el deshielo? Porque llovió, como estaba haciendo frío, se congela. Después cuando se descongela viene el agua. ¿Pero por qué el agua llegó arriba? Porque se evaporó. ¿Y por qué se evaporó? Porque salió del mar. ¿Por qué salió del mar? Y así causa, de esas causas eficientes, así como del movimiento, me voy a un primer movimiento, voy a llegar también a una causa eficiente. Miren lo que dice ahí. Puesto que las causas eficientes forman una sucesión, causa eficiente, esta causa causada por esta causa causada por esta. Eso es una sucesión. Y nada es causa eficiente de sí misma. O sea, el agua, ese movimiento del agua no es causa de la misma agua, no. Hay algo que causó el movimiento del agua, porque hay una pendiente y el agua viene de arriba, o el agua brota del nacimiento. ¿Por qué brota del nacimiento? Porque en algún momento penetró la tierra y llegó y eh, eh, por asuntos biológicos propios de la naturaleza, empezó a buscar salida al agua. Tuvo un inicio, el agua vino, el agua lluvia, es un río subterráneo, viene del mar, se desaliniza a través del paso por los filtros de la misma tierra, etc. Hay una causa eficiente, el movimiento y una causa del movimiento. Aquí. La tercera vía. Primera vía, el movimiento de todas las cosas. Un primer motor inmóvil, algo que movió todo o que empezó a mover las cosas en un inicio. Y después, causa eficiente. Me lleva siempre a una causa primera. El motor inmóvil se une a esa causa eficiente. La tercera vía entonces es la de la contingencia y el ser necesario. Ese escarabajo que vemos ahí, ¿es necesario o es contingente? Es contingente porque depende del alimento, depende de la luz, depende de la humedad, depende de una serie de circunstancias. Un ser es necesario, Dios, porque no depende de nadie, se basta a sí mismo. Eso es un pensamiento que está completamente integrado a la realidad de las cosas. Miren lo que dice ahí en el texto. Como es un hecho que hay seres que existen y que podrían no existir, ¿de qué vale en el universo que este pequeño escarabajo no exista? No tiene peso propiamente. Que él esté o no esté, el universo sigue siendo el mismo. Ahora, son contingentes, ¿por qué? Porque dependen de y podrían no existir. Ahora, es forzoso para el intelecto, para ese sentido común es forzoso que exista un ser necesario. De otra manera, lo posible no sería sino posible. O sea, para que las cosas puedan existir, es necesario no solamente que las cosas existan, sino de que alguien o algo permita que existan. Eso entonces es un ser necesario. Para mí, es necesario aquí en la oficina que la persona de mantenimiento, la persona que atiende el piso, me traiga el agua, porque si no, yo tengo que ir por el agua. Yo me puedo satisfacer por mí mismo, está bien, pero la naturaleza no puede satisfacer por sí misma. No se dio el origen a sí misma. Es necesario un ser que dé origen y sea la causa de todas las cosas. Entonces, primera vía, movimiento. Primera vía, el movimiento. Causalidad, la segunda vía. Tercera, seres contingentes, o sea, nosotros los que somos creados, y seres necesarios, o sea, Dios. Y vamos con la cuarta vía. La cuarta vía es la de los grados de perfección. Todas las cosas existen según un grado. Bondad, verdad y belleza. Verum, bonum, pulcrum. Verum, verdad, bonum, bondad, pulcrum, belleza. Verum, bonum, pulcrum.
La cuarta vía es la vía de los grados de perfección. Todas las cosas existen según grados. Debe también existir el ser que posee todas las perfecciones en grado sumo. Me devuelvo a esta para que tengamos una noción. ¿Este escarabajo tiene algo de verdad? Sí, porque existe. ¿Tiene algo de bondad? Sí. Es bello, es luminoso, es colorido, claro que sí. Pero él es verdadero, es bello y es bondadoso. Participa de la bondad de Dios, participa de la belleza de Dios y participa de la verdad de Dios. Todo lo que existe participa de las perfecciones de un ser superior. Todo lo que es bueno, porque Dios no es bueno, Dios es la bondad. Dios no es bello, Dios es la belleza. Dios no es verdadero, es la verdad. Un atardecer es bello, pero no es la belleza. Un atardecer es bello porque refleja algo de la belleza de Dios. Un argumento es verdadero porque refleja algo de la verdad que es Dios. Entonces es necesario que exista un ser, ¿cierto? Que tenga las perfecciones en grado sumo, o sea, lo máximo. Y a partir de ese ser supremo, todas las demás, o todas las demás no, a partir de ese ser supremo, las criaturas, o sea, los seres contingentes, criatura y contingente, alíenlo, porque está muy en la línea, todas esas criaturas participan en su existencia y en el ejercicio de su existencia, o sea, un león cuando caza, un león por el hecho de existir, un colibrí por el hecho de iluminar nuestra vida y agradarnos el ambiente volando. Todos esos seres creados participan de las perfecciones en grado sumo, o sea, nadie más como Dios tiene las perfecciones en sí. Y Él, como las tiene en grado sumo, Él participa a las criaturas de sus perfecciones. La quinta vía, que es la vía teleológica o del orden y de la finalidad de todas las cosas, la finalidad de las criaturas. Uno se siente, uno se pone a pensar, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es la intención de yo vivir? Trabajar, cumplir un horario, no enfermarme, comprarme una casa, ganar un buen dinero en el trabajo, casarme, quedar viudo, bueno, morir es mi finalidad. ¿Para qué estoy yo en el mundo? Entonces miren qué interesante este raciocinio de Santo Tomás de Aquino. La quinta vía, esta vía del orden y de la finalidad, dice lo siguiente: existe un diseño o un fin en el mundo, todo el cosmos. Mundo, aquí yo creo que sería mm, más pertinente colocar cosmos y no mundo. Existe un diseño o un fin en el cosmos, porque el cosmos es todo lo creado en el cosmos, por lo que ha de existir un ser inteligente que haya pretendido la finalidad que se observa en todo el universo. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino, estamos hablando aquí siglo XII, siglo XIII. Más adelante, cuando se hacen observaciones astronómicas, se ve que el mundo se mueve, el universo se mueve en un orden lógico. Es tan lógico el orden del universo que yo puedo calcular el movimiento de los astros. Puedo decir cuándo y dónde va a estar la luna en tal lugar, cuándo y dónde la Tierra va a moverse, porque de tal manera es organizado el universo que se pueden hacer cálculos en función de eso. En función de la energía del Sol se puede calcular también cuándo el Sol, en cuántos miles de millones de años el Sol va a morir como estrella. Se puede calcular. ¿Por qué? Porque hay una finalidad, hay un orden establecido en las cosas que deja que la lógica de la inteligencia pueda predecir inclusive el movimiento de los astros. Por eso el hombre tiene la capacidad de viajar al espacio. Por eso el hombre tiene capacidad inclusive de predecir lo que va a suceder meteorológicamente, que va a llover, que no va a llover, que un huracán, que una tempestad, que un maremoto, etc. Muchas cosas que se puede predecir a partir de que del cálculo matemático. Yo puedo calcular matemáticamente el movimiento de las cosas, de los seres, el comportamiento de las criaturas. Lo puedo hacer a gran escala. ¿Gracias a qué? A que en el mundo está diseñado, el cosmos está diseñado de una manera inteligente. Si está diseñado de una manera inteligente, es porque hay un ser inteligente que no solamente lo diseñó y lo dejó ahí, no, lo sustenta y lo mantiene. ¡Wow! Se nos acabó el tiempo. Como se puede apreciar entonces, las cinco vías, oído, esto es importante, no ofrecen solamente una justificación de la existencia de Dios, sino que adelantan algunos de sus atributos. Hablamos ahora de la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, hablamos de la verdad, la bondad, la belleza de Dios.
Dios queda entonces así descrito como un motor inmóvil, un primer motor, el que dio inicio al movimiento de todas las cosas. Él mueve todo sin él ser movido, porque él no necesita de nadie, él se basta a sí mismo, él es causa de todo lo demás, él es ser necesario, él es supremamente y sumamente perfecto y de una inteligencia suprema que a partir de sus perfecciones le participa a las criaturas para que las criaturas sean un reflejo de su grandeza, de su belleza y de su omnipotencia. Se acabó el tiempo. Quedé callado porque se acabó el tiempo, antes me pasé. Pero bueno, vamos viendo a los pedacitos, a los poquitos, para ir haciendo una digestión adecuada de todas estas maravillas. Y después vamos a ver cosas más interesantes. Ustedes tienen que ir preguntando, lo que no entiendan, esto tiene que quedar muy claro. Recuerden que el ejercicio intelectual que nosotros hacemos acá va a ayudar a enriquecer y a fortalecer nuestra fe. Entonces, por eso es importantísimo. Hermano, quedamos en sus manos.